En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre contigo. Lectura del libro del profeta Jeremías. En el capítulo 28, versículo del 1 al 17. El quinto mes del cuarto año del reinado de Sedecías, Hananías, hijo de Asur y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: Voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín y rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia. En cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor. Amén. Que así lo haga el Señor. Que el Señor confirme lo que has predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz, sólo hasta que se cumplen sus palabras se puede reconocer que es verdadero profeta, enviado por el Señor. Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y dijo delante de todo el pueblo: Esto dice el Señor: Así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, y lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de allí. Pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló a éste y le dijo: Ve y dile a Hananías: Esto dice el Señor: Has roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro. Porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: He puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo lo servirán. Jeremías añadió: Escucha, Hananías, ¿no te ha enviado el Señor, y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira? Por eso el Señor te dice: Yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, en el mes séptimo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 118. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad.
No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que hacen caso de tus preceptos. Que sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Los malvados me esperaban para matarme, pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el capítulo 14, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denle ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas, por seguir el Evangelio y esta bendita palabra cada día. Cada día es una bendición. Cada día es una gran oportunidad que Dios nos está dando para volvernos a Él, para volvernos al prójimo, para volvernos a nosotros mismos, desde lo que el Evangelio nos proclama. Amarás al Señor tu Dios, a tu prójimo como a ti mismo. Hoy, hermanos, es la memoria de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. Y es el profeta Jeremías el que ahora estamos siguiendo en una lectura continuada. Nos dice que Hananías, hijo de Asur y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo:
Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Cuidado con estas profecías. ¿Cuántos hombres y mujeres han surgido y que se han proclamado videntes, capaces de revelar lo que está por suceder? ¿Y cuántos son buscados en grandes filas porque los tienen como profetas? Cuidado, porque en verdad no todo lo que se dice es verdad. Y nuestro error podrá estar en que lo que escuchamos no le sepamos poner colador y querramos tragarlo tal como lo escuchamos. Y peor aún, cuando escuchamos sin el Espíritu Santo, el que nos hace capaces de discernir si esto es verdad o es falso. Entonces el profeta Jeremías le respondió: antes de mí y antes de ti siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Es lo que ha sucedido siempre y tú lo sabes. ¿Cuántos han predicho el fin del mundo? Los que más capitanean esta gran mentira son los testigos de Jehová, los que, infundiendo miedo a la gente, pretenden ganar nuevos adeptos. Ustedes recuerdan cuando el famoso eclipse solar, cuántos anunciaron el fin del mundo y hasta vendieron sus tierras y las compraron sus mismos falsos pastores que les engañaron. Cuánto se dijo del año 2000 como el fin del mundo, y esto ha sido el caballito de Troya de muchos falsos pastores y profetas que no han tenido escrúpulo para decirle falsedades a la gente solo por conveniencias personales. Pero aquí el profeta Jeremías lo va a desenmascarar a Hananías cuando le dice: cuando un profeta predice la paz, solo hasta que se cumplen sus palabras, se puede reconocer que es verdadero profeta enviado por el Señor. Profetas de catástrofes, profetas de epidemias, de pandemias, de calamidades, los han habido a montón. Profetas de paz han sido contados, como es San Óscar Arnulfo Romero, un profeta que anunció, proclamó, pidió la paz en nuestro país, y junto con ellos grandes pastores en El Salvador que propiciaron el fin de una guerra que venía cobrando tantas víctimas inocentes, e incluso fueron premiados con la paz, Premio Nobel de la Paz. Jeremías añadió: escucha, Hananías, no te ha enviado el Señor, y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira. Aquí Jeremías está desenmascarando
la falsedad de este falso profeta llamado Hananías. Cuidado entonces, una vez más, con esas falsas visiones y que muchos se las creen, porque no piensan con el Espíritu Santo, más bien con lo que está de moda, con lo que sorprende e incluso con lo que infunde miedo. Este año, le dice el profeta, morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y aún más me atrevo a pensar que muchos llaman profetas incluso a los brujos y brujas. Recomiendan ir donde la profeta, recomiendan ir donde el profeta, donde lo que son solo son hombres que no tienen ningún escrúpulo para estafar a la gente y para hacer sincretismos donde confunden el cebo con la manteca. El Salmo 118 nos dice, enséñame, Señor, tus mandamientos, porque una cosa es conocerlos y otra cosa es vivirlos. Y por eso dice el salmista, apártame de los caminos falsos, porque hay caminos que parecen ser correctos, hay caminos que parecen ser rectos, pero llevan a un final equivocado. Apártame de los caminos falsos. También le podríamos decir hoy al Señor, apártame de mis amigos falsos. Apártame de mis compañeros falsos. E incluso apártame de mis hermanos falsos. Y dame la gracia de cumplir tu voluntad. La voluntad de Dios solo la podemos cumplir con la gracia que el Señor nos da. Por lo tanto, no tengas miedo, porque Dios es el que te fortalece a cumplir su santa voluntad cuando más te cueste. En el Evangelio nos encontramos con Jesús que se desembarcó y vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Siempre inclinado al sufrimiento, nunca digas, en mi sufrimiento Dios está ausente, porque es cuando más presente está en tu vida. Aunque sufras, aunque creas que estás solo, aunque no veas en tu tiempo el nuevo amanecer en tu vida, Dios está siempre presente en tu vida. Él no te abandona. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Es una decisión fácil, es una decisión que no conlleva ningún compromiso, mucho menos sacrificio. Y esto no es lo que Dios quiere. Dios siempre nos ha exigido nuestra entrega, nuestro sacrificio,
nuestra donación y sobre todo hacia los más vulnerables. Esto es fácil, despide a la gente. Esto es fácil, decirle que te vaya bien. Nos vemos en otra ocasión. En este momento no puedo ayudarte. Ve a la vuelta de la esquina y tal vez allí te pueden echar la mano. Esto es fácil. Por eso Jesús les dijo, no hace falta que vayan. No hace falta que vayan. Cuando hay cristianos no hace falta andar a los más humildes o llevarlos del tingo al tango para conseguir una pequeña limosnita. Cuando hay cristianos, allí hay una respuesta concreta a la necesidad de un hermano, o al menos para aliviar su preocupación. No hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Es una exigencia, es un mandato. Ni siquiera les dice si pueden o con lo que tengan, hagan el esfuerzo. Es un imperativo, denles de comer, porque el que tiene hambre no puede esperar para mañana ni para pasado mañana. El hambre se alivia inmediatamente con lo que se tiene. Y cuando somos capaces de compartir lo poco o mucho que se tiene, entonces somos capaces de provocar el gran milagro que aquí sucede, la multiplicación de los panes, que no es otra cosa que poner en las manos de Jesús lo poco que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. El problema es cuando no somos capaces de compartir. El problema es cuando el hombre se vuelve avariento y no se le caen ni siquiera las migajas para poder compartir con su hermano. Pero cuando somos capaces unos y otros de poner lo que se tiene en las manos de un necesitado, sobra, sobra, porque Dios siempre hace multiplicar tu generosidad. Y esto también preanuncia el pan eucarístico, la Eucaristía. También aquí, en cada Eucaristía, hay una multiplicación de los panes. Jesús ha venido para todos y su deseo ardentísimo es que todos un día puedan comer su cuerpo y beber su sangre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.